Anteriormente recordé ayer cuando estaba terminando de darle los últimos toques al estudio de hoy, recordé que yo había dado el evangelio y mira, ahora me tocó el tema del evangelio otra vez, pero con un interrogante, religión o relación. Y vamos a comenzar esta clase leyendo la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Elegí este versículo porque realmente para nosotros poder saber si nosotros estamos practicando una religión o una relación, debemos de escudriñar las escrituras. Y dice el capítulo 5, versículo 39 de Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para nosotros poder saber si nosotros como cristianos estamos siendo religiosos o verdaderamente estamos viviendo una vida conforme al evangelio y estamos teniendo una relación real, sincera, verdadera con el Señor y estamos haciendo las cosas correctamente, entonces esto es lo que tenemos que hacer: escudriñar las escrituras y ver lo que las escrituras nos dicen. El evangelio es una buena noticia. Es la narración de la vida y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las buenas nuevas del cumplimiento de la promesa o de las promesas hechas por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de redimir a su pueblo del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesucristo. Eso es el evangelio, básicamente. Una relación es un acercamiento, y cuando lo llevamos al plano espiritual, al plano de nuestra relación con Dios, es un acercamiento que Dios ha establecido con sus hijos, y es Dios quien toma la iniciativa de buscar, de restaurar la relación que el hombre, por vía del pecado, perdió con él en el Génesis. Esto lo podemos ver en el Génesis 3, si ustedes lo leen. Y esta nueva relación entre Dios y quienes él llamó para salvación está basada en su gracia a través de Cristo y del evangelio. Entonces, esa gracia, hermanos, es el fundamento principal del cristianismo y por ende, todo lo contrario a lo que significa religión. Entonces veamos ahora qué es una religión. Valga la redundancia, la religión no es más que eso que ustedes ya han dicho: un grupo de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de creencias, de ceremonias, de oración, de sacrificio, que son propias de un grupo humano, con las que el hombre reconoce, a través de esas normas, el hombre reconoce tener una relación con la divinidad que está adorando. Entonces podemos resumir por esto que la religión, hermanos, está basada en la obediencia a normas para el acercamiento con Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Mientras la relación es el fundamento del cristianismo, la religión es todo lo contrario. La religión está basada en la obediencia a normas.
escrita por hombres, en la obediencia a esas normas. Entonces, hermanos, para comenzar esta noche ya en lo que es la clase, quería que por lo menos tuviéramos todos claros en lo que es el manejo de esos conceptos, porque son básicamente todo lo que nosotros necesitamos para tener una mayor comprensión de esta clase esta noche. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuántas religiones hay en el mundo? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cuántas religiones hay en el mundo? Existen 4.200 religiones y muchísimas religiones que ya se han extinguido, aparte de esas 4.200 religiones. Muchas también han desaparecido, ya no existen. Entonces ya ustedes se pueden imaginar, dentro de ese grupo de 4.200 religiones que existe, el 31%, el mayor porcentaje lo tiene el cristianismo. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito principal de tener comunión, de tener amistad, de tener relación con él. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis que Dios descendía cada día para hablar con Adán y con Eva. Ellos conversaban, ellos tenían este privilegio de poder hablar con Dios de tú a tú personalmente, privilegio que posteriormente ellos perdieron cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios. Ahora, ¿cuál de los dos tuvo la culpa de que se rompiera esa relación entre Dios y ellos? Eso es un poquito, yo no sé si ustedes quieran responder esa pregunta. ¿Quién ustedes creen que tuvo la culpa? Entonces se dan cuenta, el mandato, a pesar de que el hombre es la cabeza del hogar, Dios lo instituyó desde el principio como cabeza. Eva no estaba. Yo me imagino que ya después, en la comunión que ellos tenían, quizás Eva sí sabía, pero Eva no fue a Eva que Dios le dio el mandato. Ni siquiera Eva estaba cuando Dios le dio el mandato al hombre. Entonces, pero aún así, los que pecaron fueron los dos, hermanos. Los dos pecaron. Y como consecuencia de ese pecado, fueron expulsados del Edén y se rompió esa relación maravillosa, personal, esa intimidad, esa comunión que Dios tenía con el hombre, con el ser humano. Entonces, hermanos, Jehová empezó a instruir, por así decirlo, a su pueblo para ser perdonado de todos sus pecados. Y tenía que existir un sacrificio, y ese sacrificio era el que recibiría la culpa del hombre. Y por eso Israel practicó sacrificios con ovejas, con corderos, con machos cabríos, con bueyes, y todo esto porque sin derramamiento de sangre, hermano, sin ese derramamiento no hay remisión de pecado, como dice la misma palabra de Dios. Y entonces luego llega el día en el que Juan el Bautista presentó a nuestro Señor Jesucristo delante del pueblo y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces vino Jesús, quien era esperado por los israelitas como un líder. Ellos lo esperaban como un líder político que les iba a devolver la gloria del reino de David. Así era como ellos lo estaban esperando, pero Jesús no llegó de esa manera. Jesús llegó de una manera humilde, envuelto entre el pueblo, envuelto entre la gente humilde. Pero, como les dije, no fue así.
ellos esperaban que el Mesías le iba a devolver, y todavía ellos esperan eso, hermano, porque eso no ha pasado. Ellos siguen esperando al Mesías, el pueblo de Israel, los israelitas, ellos siguen esperando, los judíos, a su Mesías. Lo que pasa es que le está lloviendo tarde, porque el Mesías llegó hace más de 2022 años, ya va a ser, que ya él vino y se fue a preparar morada para su pueblo. Y hizo lo que tenía que hacer, vino a traernos lo que el Padre nos envió para que nosotros pudiéramos conocerlo y pudiéramos tener una relación nuevamente con Él, como Él quiso desde el principio que nosotros la tuviéramos. Entonces, hermanos, como decíamos, Jesucristo vino para devolverle al hombre la justicia y la relación con Dios. Y por eso claramente Él dijo en Juan 16:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, por eso entonces, hermanos, es que Jesucristo es el sumo pontífice. Y recordemos que pontífice viene del latín pontifex, que significa puente. Él fue el puente que descendió del cielo, que llegó hasta el suelo para perdonar los pecados tuyos, míos y de todo y de toda la humanidad. Entonces, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener nuevamente una relación con Dios, Jesucristo fue el que hizo ese camino posible de restauración, de esa relación que se había perdido allí en el Génesis con el Padre. El hombre pecador no puede tener una relación con Él. Y es por esto que hasta Jesús viene, hasta que Jesús viene y con su sacrificio obtiene el perdón de nuestros pecados y nos declara justo. Es entonces, hermanos, que podemos declarar que podemos tener una relación con Dios. Única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro puente, no hay otra vía, no hay otra manera. No hay oraciones que puedan llevar a uno, no hay sacrificio que el hombre pueda hacer, solamente el sacrificio que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz por nosotros. Es el único sacrificio que Dios acepta, que Jehová acepta. Entonces, hermanos, es por esto que no podemos vivir motivados por una religión inspirada, una religión creada por el hombre. Tampoco podemos vivir en una religión que inspire terror, que inspire miedo, sino en una relación inspirada por la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto que hemos hablado, el apóstol Pablo en Romanos 5. ¿Quién me busca Romanos rapidito? 5 del 1 al 11, para que lo dejemos ahí. Y de Romanos 5:11 vamos a sacar muchísimas cosas para la próxima clase. Romanos 5 del 1 al 11 es quien lo expresa de la mejor manera. Ahí lo vamos a dejar y lo vamos a continuar ahí en la próxima clase. Así que guarden todos ese versículo bíblico porque ahí vamos a continuar en la próxima clase.